ver cómo hice estos deliciosos enyucados, sigue viendo mi video. Hola, gusto saludarlos. Para el día de hoy les voy a hacer unos deliciosos enyucados. Los ingredientes a utilizar son 750 gramos de queso costeño, es un queso duro, una papeleta de anís, un coco, libra y media de yuca, equivalente a 750 gramos, y 400 gramos de panela o piloncillo. Si no encuentran panela o piloncillo, le pueden echar azúcar morena o azúcar de otro color. Entonces ya tengo aquí rallado el queso, tengo rallada la panela, vamos a rallar la yuca y posteriormente vamos a partir el coco, le sacamos el agua y la vamos a rallar. Entonces acompáñenme a rallar el coco. La yuca la vamos a rallar por esta parte, por la parte más delgadita. Bueno, ya tenemos la yuca rallada y también tenemos el coco rallado. Entonces, tengo las manos limpias. Vamos a proceder a echar los demás ingredientes. La yuca es bastante húmeda o mandioquia. Entonces le vamos a echar los siguientes ingredientes. Le vamos a echar el coco. Le vamos a echar el queso. Le echamos el queso. Y le echamos la panela, que también es un poquito húmeda. El plato estaba un poco húmedo, entonces se me pegó la panela acá. Vamos a terminar de echarla. Ustedes van a probar cuando estén amasando a ver cómo está de dulce, porque si está muy simple, pues le echan un poquito más de panela. Hay personas que le echan mantequilla, pero a mí no me gusta echarle mantequilla porque me gusta que como el coco tiene grasa, entonces con la grasa del coco. Miren, se siente la humedad de la yuca. La yuca es bastante húmeda. Se puede hacer en el horno o también la podemos hacer arriba en la estufa. Estamos revolviendo para que todos los ingredientes se integren. Esto no necesita que le echemos agua. Si ustedes gustan, le pueden echar mantequilla o también le pueden echar huevo. Miren, está húmeda. ¿Sí ven? Y no le hemos echado nada de agua. Vamos a probar a ver cómo está de dulce. Excelente. Y le vamos a echar el anís. El anís le da un buen sabor al enyucado. El toque mágico es el anís. Hay personas que le echan bicarbonato, pero a mí no me gusta echarle bicarbonato. Unos ingredientes sencillos, fáciles de conseguir. Y la vamos a hacer arriba en estufa, porque hay personas que no tienen horno, entonces hay que hacerla
fácil para que la puedan hacer. Se puede hacer para vender. Es muy rica, es muy deliciosa. Este es muy tradicional acá en las costas. Este es el enyucado colombiano. Ya tengo, la voy a hacer en un sartén, ya tengo el sartén. Lo engrasé para que no se me pegue. Colocado en la estufa, lo voy a colocar a una llama bien bajita. Y estar muy pendiente que no se me vaya a quemar. Ahora lo vamos a pasar al sartén. Voy a utilizar este sartén, ya está engrasado. Si no tiene mantequilla, lo pueden engrasar con aceite. Y lo vamos colocando, que no nos quede tan grueso. Las manos deben de estar limpias, las mías están limpias. Si ustedes lo quieren hacer con guantes, ya es opción de cada quien. Lo emparejamos para que no nos quede más grueso de un lado. Si no nos alcanza el sartén, podemos hacer dos. Hacemos uno en este sartén y hacemos uno más pequeño en el otro sartén. Vamos a emparejarlo para que todo nos quede igual. En el sartén tenemos que mirar que cuando se vea que por los lados ya se vea que está como asadito, entonces ahí le damos la vuelta. Hay personas que también lo hacen en baño María, que es colocando una olla de agua y colocándolo dentro de esa olla de agua en un recipiente dentro de la olla. ¿Cuánto demora en la estufa? Le diré cuando esté. ¿Por qué? Porque todas las estufas no son iguales. Entonces cuando ya esté le voy a decir cuánto tiempo me eché. Bueno, y así nos queda. Vamos a llevarlo a la estufa. Ya la tenemos puesta en la estufa y le vamos a poner una tapa por encima con la llama bien bajita para que se cocine bien. Vamos a estar pendientes. Nos vemos dentro de un rato. Vamos a ver cómo va el enyucado. Bueno, ya por los lados se ve que está cocido, entonces vamos a bajarlo y lo vamos a voltear para que queden por ambos lados iguales. Y así quedó este delicioso enyucado. Vamos a esperar que se enfríe para porcionarlo. Si les gustó este video, les agradezco me regalen un me gusta, se suscriban a mi canal y activen la campanita para cada vez que yo haga un video, YouTube le avise que subí video. Un abrazo y hasta otra oportunidad.